muchas razones para que sea bueno este jueves y lo primero es celebrar que estamos vivos y estamos aquí con ustedes. Buenos días, señores. Eso es así. Pablo Macchini. Tú sabes que había muy buenos días, señores. Enrique Jardiel Poncela decía que para encontrarle sentido a la vida, nada hay como morirse. Mierda, entonces hay que buscar y saber que, señores, qué felices somos y qué afortunados somos de que estamos aquí guerreando, echando el pleito, gracias a la vida, que diría la Violeta Parra. Buenos días, camarada. Buenos días, señoras y señores. Comenzamos con algo porque Conatra se recogió, pero la Guardia no. Adis. Sí, y ustedes ya sabrán que hoy se esperaba cierto nivel de caotización del transporte. Levantado entonces este llamado de Conatra, nosotros somos testigos de lo que pasa en la calle antes de que usted salga, porque cuidado, si algo hay que saberlo, tiene que ser aquí. Así que como el otro día hubo un llamado a paro que terminó de todas maneras burlando lo que se supone había sido un preanuncio, Daya Sena está en la calle para hacernos un panorama de cómo están las principales calles del Gran Santo Domingo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y ciertamente nos encontramos desde la avenida John Fitzgerald Kennedy, casi esquina Máximo Gómez, o específicamente la intersección con la Máximo Gómez, donde se encuentra militarizada toda esta zona con efectivos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, además de esto con efectivos de la Policía Nacional y también militares, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, todos estos que están desplegados específicamente en esta zona para tratar de mantener la seguridad y ante las convocatorias y llamados a paros realizados por la Central Nacional de Organizaciones del Transporte Conatra, que el día de ayer específicamente su presidente Antonio Marte dejó sin efecto llamado a paro que iban a realizar desde hoy por 72 horas. Todo eso para dar un compás de espera hasta el miércoles de la semana próxima al gobierno y entrar en los diálogos. Todo esto a raíz de los aumentos en los precios de los combustibles que ha degenerado entre los diversos sectores del transporte, las convocatorias a paro, exigencia de que disminuyan. Además de esto, en esta avenida John Fitzgerald Kennedy, donde transitan los vehículos de Conatra, se han visto a los mismos realizando las labores de subir y descargar a los pasajeros, realizando sus labores diarias. También previo a esto habíamos conversado con algunos choferes quienes fuera de cámaras ya nos decían que ellos se encontraban trabajando de forma normal ante la suspensión de este paro, y ya sería para las próximas horas donde también se efectuarían las primeras reuniones que convocó el Poder Ejecutivo y José Ramón Peralta para entrar ya en discusiones con estos dirigentes del transporte y de esta forma buscar una solución al impasse que se ha generado por los altos precios de los combustibles y también por en algunas zonas los altos precios de los pasajes. Ayer nosotros también realizábamos entrevistas a algunos dirigentes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes ya habían alertado a estos transportistas que de no bajar los precios de los pasajes, estos se irían a manifestaciones, y además de esto también que impedirían que estos mismos se quedaran realizando las labores de transporte en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde justamente decían los estudiantes, a través de un acuerdo entre transportistas y estudiantes se había logrado que estos se quedaran en los alrededores con sus paradas para lograr un transporte efectivo. Miembros de la Policía Nacional aún siguen aquí, como en diversos puntos, como el kilómetro 9, la parada del kilómetro 9 que se dirige hacia el Cibao, y también en la Doctor de Filló se visualizaron un recorrido que realizamos más temprano, efectivos también de la Policía Nacional. Ese es el panorama que hasta el momento se puede visualizar desde la Máximo Gómez, esquina John F. Kennedy, así que de esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Es el panorama, señores. Fíjense que aunque levantaron el paro, no le creyó la Guardia. Bueno, lo que pasa en esto es que recuerda que quien ha tenido esa actitud de conciliación fundamentalmente ha sido Conatra. Y esto de Fenatrano, pues en más de una ocasión ha hecho esto de los paros sorpresa. Entonces, esto es lo que llama precaución. Pero lo que hay que estar atento es saber en qué va a consistir la ración de boa de esa negociación. Porque es como el cañón de Lilis. Nelson, ¿tú lo recuerdas? Sí, compadre, sí. Mire, ese cañón dispara, ese cañón va a disparar y CDN va a estar muy atento a dar cobertura como lo está haciendo desde ya. La verdad es que usted es incrédulo porque la directora del Intran le dejó ese punto claro ayer a usted.
No hay ración de boa. Nos reuniremos los jueves y todo lo que se diga ahí va a ser público. Lo que pasa es que esas decisiones no son de la directora de Intran, lamentablemente, sino que ya eso subió. ¿Con quién se reunió el señor Marte? ¿Con Juancito Pérez Vidal, alias Tito? No, con el señor presidente Medina Sánchez. Sí, pero mira la coincidencia de con quién se reúne. Antonio Marte, de Conatra, que dijo ayer que eso es un tente ahí, que el miércoles si no lo resuelven, él va para la calle. Él informó que Miguel Vargas Maldonado lo llamó desde Nueva York y que por petición de Danilo Medina le dijo que dejara eso así. Eso lo confesó él en la rueda de prensa. Dile es decir, que son... Dile que hablamos cuando yo llegue. Es algo así. Ustedes saben que Antonio Marte, aunque a él no le gusta que liguen su Conatra con la política, es del PRD. Y Miguel Vargas es el jefe del PRD. Entonces Miguel lo llamó de parte de Danilo. Hablamos allá. Bueno, claro, entonces él suspendió. Esos son parte de la alta política. Como es de la alta política, señor, usted no se ha dado cuenta que a Juan Uvieres no lo mencionan. Parece que el gobierno, es una lectura, no está interesado en hablar con Juan Uvieres y está denotando grandes niveles de aislamiento. Acuérdense que él convocó para el sur y no se paró el sur. Y pararon aquí algunas rutas con la coacción y con la violencia. Probablemente es porque Uvieres ha demostrado una actitud muy agresiva, muy levantisca, probablemente sea eso. Probablemente porque hubiera contaminado sus reclamos con la política. Todo el mundo sabe que él aspira a la senaduría por Monteplata. Y además anunció una alianza con el Falpo violento, porque el Falpo se dividió. Hay un Falpo que no es tan violento, el de Fidel Santana, y otro Falpo que es eso que mantiene incendiado a San Francisco, Licey, todo ese tipo de cosas. Entonces, parece que el gobierno no le interesa hablar con Juan Uvieres, que dijo que el lunes él va a marchar hacia el Palacio Nacional. Y hace una marcha multitudinaria, ahí lleva a las esposas, los hijos de los choferes y todo el mundo. Aunque en defensa de Juan Uvieres, hay que decir que más politizada y partidarizada no puede estar la lucha social y sindical de la República Dominicana. El mismo Antonio Marte tiene un partido, fue candidato a senador de Santiago Rodríguez, el presidente de la ADP, el maestro, es miembro del Comité Central y diputado del PLD, el otro es del PRM, o sea, aquí hay todo un aloque full de lo que es la lucha sindical y todo se entremezcla lamentablemente, pero estamos avanzando. Detente ahí, animal feroz, porque nos hemos metido en las honduras del día y el abrazo a Inés Aispun no ha llegado. Así que a Inés Aispun, que acaba de obtener el premio Fundación Corripio de Comunicación de este año, por talento, por creatividad y por trayectoria. Nuestro mayor abrazo a Inés Aispun, que yo no entiendo, Nelson Adi, porque esa es una periodista como la copa del pino. Yo nunca he visto un pino redactando una noticia. Ahora, esa es una periodista como la copa de un pino. Entonces vaya nuestro reconocimiento a Inés Aispun y a la Fundación Corripio, que tiene este premio que tanto reconoce al talento y a la trayectoria, específicamente y especialmente a la trayectoria. Un abrazo a Inés. Bueno, me uno a esa felicitación. Motivos suficientes tengo porque son muchos los años que he estado al lado de Inés, desde la revista Rumbo, en Diario Libre. Merecidísimo. Yo creo que no hay contaminación de ningún tipo. Usted puede estar o no de acuerdo con Inés Aispun, pero ella es clara, meridiana y vertical en su juicio y en su conducta pública y privada. Un saludo a España, como yo le digo, España. Y argumenta, a mí me encanta de Inés, argumenta. O sea, tú puedes, ya lo dijiste, estás o no estás de acuerdo, pero siempre hay un argumento que tú no compartes o compartes, pero hay un argumento, ideas, lecturas, vivencias, creatividad, como dice el texto. Así que ahí va el abrazo. Y una buena, Adis, oye, qué chulo esto. La AES, Andrés, ya va a reiniciar por lo menos 110 megavatios de los 300. Eso es una gran noticia porque eso significa una ligera disminución de los apagones. Es decir, que esperemos que antes de terminar octubre ya se haya tomado un buen ritmo en esto de acabar con los apagones después de lo ocurrido, ya ustedes saben, el bendito rayo y las 4 otras plantas que se llevó
el haber sacado ese rayo de circulación a la AES Andrés. Estas conversaciones de alto nivel dejan a uno con muchas preguntas. Qué interesante que se resuelva, aunque en el camino hubiésemos querido más información. Por ejemplo, se habla de que ellos tendrán también la capacidad de resolver lo que falta para completar los 300 megavatios. En 30 días. En unos pocos días. Que son y el medio es una buena noticia porque en principio lo que se había dicho era que el país iba a tener que pagar esos apagones y de hecho era muy malo el augurio a propósito de que si hubiese sido un rayo o si fue un rayo, eso habría tenido también una implicación técnica que con un diagnóstico debería haber atribuido responsabilidades. Qué bueno que sin saber todavía a final de cuentas cómo fue, a quién se atribuirían las responsabilidades, la empresa solita se pone donde el capitán le dice que se ponga y ella resuelve el tema de la electricidad y los vacíos luego de este apagón alegadamente de la naturaleza. Pero déjame usar mi precario conocimiento técnico. Recuérdate que es una planta de ciclo combinado. Entonces hay una parte que funciona con carbón, que imagino que es la que va a entrar, que ellos dijeron que había una parte que entraría en unos 30 días, pero la otra parte, la que funciona con los carburantes, va a durar 1 año y medio, 2 años. Y la otra parte que va a entrar, yo me imagino que se pusieron de acuerdo con el gobierno porque AES estaba contratando 106 megas de la planta Cibor. Entonces había una diferencia con el gobierno, que el gobierno decía que no califica como causa de fuerza mayor la caída de un rayo. AES decía que sí, y el gobierno decía que AES tenía que reponer esa energía. Me imagino que ese es el ABC. Ciclo combinado, ¿va a entrar esta parte de carbón? Sí. Es interesante. Pero es bueno aclarar. O sea, de los 300 van a entrar 110 megavatios. Dentro de 30 días, 120, eso da 230. Quedan 70 megas, que son los que son el fruto de casi la explosión de la caldera. O sea, la reposición de las piezas que se dañaron va a evitar que entren esos 70. Esos son los megas que pueden durar hasta 2 años para volver. Pero es bueno saber, primero, que hay una comisión que está echando el pleito para saber qué ocurrió, porque no es lo mismo que caiga un rayo y queme algo, a que caiga un rayo, pero para hablar en dominicano, los breakers que debe tener esa planta no funcionaron y por eso quemó tanto. Eso tiene que determinarlo. Mientras tanto, ¿cuál ha sido el problema? Para que el país no esté apagado en estos días, en estos momentos está el gobierno comprando energía en el mercado spot, es decir, el mercado de corto tiempo. Es decir, que el dinero del que habla el gobierno que está sacando está en eso. Claro, no lo va a pagar mañana, pero el problema está y por eso es que ojalá que esos 110 estén ya funcionando ya y que esos 30 días no sean 60 ni 90, sino que pueda cuanto antes, porque a mayor compra en el mercado spot, más aumenta el precio promedio y mayor es el subsidio que en este año fácilmente se nos puede pegar a los 1.000 millones de dólares, porque andábamos por 800 y tantos, si Dios no mete su mano. Durante un momento se rompió la tasa y parecía que la discusión iba a enfocarse, por lo menos en un tiempo, en quién rompió la tasa, quién tiene que pagar la tasa. De ahí en adelante entonces es sano que se hayan enfocado en una solución rápida, que parecía por ser tan costosa iba a tardar. Así que esto hay que celebrarlo, que el gobierno tuviese la capacidad y también la misma empresa, porque AES ha hecho, entiendo, un esfuerzo para poder dar una respuesta rápida, de solucionarnos a los dominicanos esto que pudo ser un gran tema y que no deja de ser el gran tema, porque recuerden que en un momento como este y a la vueltita de que el presidente o se vaya, porque hay que decir que cuando acabe este periodo la Constitución impide que se vaya, él tiene que hacerlo en un alto perfil, no puede dejarse pasar con fichas, usted no puede salir de un país y dejarlo en un apagón, y eso era lo que se proyectaba, que el tema eléctrico iba a terminar este periodo sin que se solucionara, a menos que apareciera una mega respuesta gerencial como esta. Espérate, Adis, vuelvo a apelar a mi precario conocimiento técnico porque no se puede cantar victoria, porque el 8 de octubre va a salir Collentry y el gobierno ha dicho que se van a recrudecer los apagones en la segunda semana de octubre. Claro. O sea, 300 megas menos de Collentry van a salir por mantenimiento programado, una cuestión así. Pero qué bueno que ya vamos a tener 110 por un lado y 100 y tanto por el otro, que yo estoy seguro que esos 100 y tanto lo va a pagar AES, o si no, no tendría sentido que se hiciera ese anuncio delante de Danilo en Nueva York. Pero a partir del 8 de octubre, señores, va a salir Collentry. Está fuera
Barahona, y ahora AES es que está tratando de emparejar la carga. Por eso te digo que ahí están, nos sumamos estos 45 de Barahona, entra Collentris e insisto en el problema que esto plantea, porque plantea que el gobierno, para crear un ambiente de no apagón total del país, compra parte de la energía que no le está pudiendo suministrar ni Collentris dentro de poco, ni Barahona, ni AES Andrés, pues tiene que comprarla en el mercado spot. Por eso yo siempre he dicho que lo de la construcción de las plantas de Catalina era una cosa fundamental. Lamentablemente al inicio no fue posible la participación del sector privado. Pasaron muchísimas cosas porque cuando las plantas eran apenas un proyecto ya se le estaba tirando a matar. Sin embargo, yo pienso que el gobierno, cuando las inaugure en el 2019, ahí mismo debe dar el primer Picasso para licitar la construcción de 2 más. Si es con el sector privado, mucho mejor, y ahí tenemos ahora facilidades especiales con el gobierno chino, porque hay que recordar que esto viene desde el 2011, andamos por el 18, vamos para el 19. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 2011, que se añadieran esas 300 y tantos megas al sistema, era una chulería que podía resolver el problema en el 2011, 12, 13 o 14, pero resulta que ya a nivel del 2019, estos 300 y tantos megawatts lo que van a hacer es emparejar un poco la cosa, porque el país, ustedes saben que el país crece económicamente, hay un crecimiento del Producto Interno Bruto que está ahí, en las industrias crecen, la inversión extranjera llega y eso significa mayor consumo y necesidad de electricidad. Bueno, los grandes miedos de estos son económicos. Y es una gran pregunta para el entrevistado del día, si implica que el ritmo de lo que se supone hay que comenzar a desentar y empujar para Punta Catalina, dada esta situación, esta respuesta rápida de AES, sigue siendo el mismo. Mira, estuve leyendo un trabajo de la periodista Ana Florenzán de Diario Libre a propósito de los rayos y los pararrayos. Y hay unos científicos estudiosos que dicen que no es verdad que un rayo no cae 2 veces en el mismo sitio. O sea, que un rayo puede caer 2 veces en el mismo sitio. Entonces yo voy a hablar de otro rayo, que cae aquí en la capital, no en Boca Chica. Ya viene. No, una gran descarga, pero no eléctrica, sino social. Ayer Adis comentaba y se oponía de manera frontal, militante, valiente, a que le dediquen el próximo torneo del béisbol otoño-invernal a Leonardo Matos Berrido. Entonces señaló parte del prontuario de Leo Matos, incluyendo el asesinato de su señora esposa en el 82. Entonces eso ha traído mucha bulla. Y como uno se retroalimenta de la calle, de las redes, ayer me dijeron, no, tienen que seguir con el tema. Yo déjame traer el tema de nuevo, porque una de las personas que me abordaba me decía, pero ven acá, Matos hizo eso, pero él pudo haber sido reivindicado con el tiempo. Entonces me señalaban figuras señeras de la historia dominicana, incluso del pasado reciente, que estuvieron del lado oscuro de la historia. Incluso me mencionaron a Francisco Camaño, que terminó siendo un héroe nacional y presidente de la República. Entonces Leo Matos no se reivindicó. Entonces el tema alcanza otras connotaciones, porque a pesar de que está centrado el asunto en la dedicatoria, Leo Matos fue 26 años presidente de la Liga. Entonces la gente me dice, ay, ¿por qué no se opusieron cuando eso? No sé, porque él tiene también otros episodios en su vida. Leo Matos fue de la juventud, aquella Trujillita, en el 58, ya él estaba en un puesto de dirección en la Universidad de Santo Domingo en ese momento. Incluso yo pude compartir con él unos años, cuando yo era director de comunicaciones de la Junta Central Electoral, y él entró, con la férrea oposición del PLD, porque murió Luis Dimes Pablo, uno de los miembros, y se llevó un sustituto al Congreso, y Balaguer, los reformistas, llevaron a Leo Matos. El PLD se opuso a capa y espada, como se dice, pero se impuso Leo Matos. Y a ellos pude conocerlo. Incluso uno de los motivos que yo renuncié en la Junta fue un problema en el cual estuvo involucrado Leo Matos, porque se hizo un concurso para la publicidad del 94, la ganó X Publicitaria, y recuerdo como ahora que le dijo Rodríguez, eso no es así, lo que decidimos somos nosotros, o sea, el pleno de la Junta, y
ellos seleccionaron, pese a que había sido un concurso supervisado de manera internacional, escogieron a otra publicitaria. Yo cogí mi motete y me retiré. Pero Leo Matos tuvo una vida muy destacada en el Partido Reformista y ha estado en otros episodios de la vida nacional que yo creo que mirándolo en conjunto, él no reúne los méritos necesarios, no solo para haber estado 26 años dirigiendo la Liga de Béisbol, sino para que se le ponga su nombre. Yo creo que él tiene edad suficiente, tiene una buena pensión autoasignada en el Banco Nacional de la Vivienda. Me dicen que son de 450,000, otros dicen 6 y pico o 700,000, pero es un tema que vale comentarlo porque en la sociedad dominicana lo que hay que prestigiar son los valores positivos y en ningún momento creo que Leo Matos pueda ser un faro de luz ni un paradigma para nadie en esta sociedad. Pero también, Nelson, yo creo que hay que evitar burlarse de la gente, la desvergüenza, la desfachatez. Incluso fíjate cómo alguien se atreve a mencionar a Francisco Alberto Camaño Deñón, hijo de Fausto Camaño, general de Trujillo, participó en Palmasola, pero cuidado, que ese ser humano fue el que se echó la dignidad nacional en sus espaldas y fue a defender cuando éramos una patria, esa patria en el Puente Duarte. Entonces, por favor, el que te dijo eso, le mando a decir, por favor, porque con esto pasó lo que pasó, ya todo el mundo ha contado, aquel incidente del año 82, es una persona, bueno, que fue muy cuestionada, pero bueno, ya eso pasó, él fue presidente, ya está en el otoño de su vida, y ya, eso está en la historia. Ay, perfecto. Pero ahora, sin necesidad, sin que nadie se lo haya exigido a la liga, tú me traes esto para abrir esta herida y celebrar la gran fiesta de impunidad que ha sido y es este país. Porque eso es como la corrupción. Si yo mañana me meto a ladrón, salgo de este programa, me nombran viceministro y tengo mucho dinero. Bueno, qué sé yo, me busco un cuñado que se compre una villa, aunque la villa sea mía, y digo que es del cuñado. Ahora, lo que yo no puedo hacer es entrar de viceministro mañana y al año invitar a Adis y a Nelson a mi villa de $400,000 en Casa de Campo. Entonces, esto es lo mismo. O sea, corrupción, sí hay corrupción, pero, óigame, por lo menos sea un poquito decente, ponga un primo. En este caso, pasó lo que pasó. O sea, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído. Han pasado 36 años hablando de lo mismo. Eso es terrible. Los 12 años, los 300 millonarios del doctor Balaguer. Hay muchas cosas para conversar, pero no se trata de eso. Mi queja es, señor presidente de la Liga, ya eso ocurrió. ¿Por qué traer a la opinión pública, sobre todo ya un hombre en el otoño de su vida, este homenaje y este reconocimiento? Es como cuando yo camino por ahí, por el Sánchez, por la Francisco Villaespesa, por ahí, y tú ves, por ejemplo, más de uno, que no voy a mencionar el nombre, que eran maipiolos oficiales del Tirando Trujillo, que tienen asignado una calle. Entonces aquí como que se ha llegado a un nivel de desvergüenza. Caminen por la urbanización Fernández para que ustedes vean las calles a nombre de homenaje a quién. Entonces, la avenida Minabel, yo no sé dónde está, pero yo no la conozco. Yo no sé dónde está. Entonces, la verdad es que uno a veces no entiende hasta dónde vamos a llegar en este, porque eso era totalmente innecesario. Don Leo Matos Berrido es un señor que ya pasó lo que pasó, está en el otoño de su vida, tranquilo. Si la Liga cree que le hizo un favor, todo lo contrario, porque es volver al pasado, sacar esas miserias, sacar esa pus que está en la historia reciente del país. Saben que en República Dominicana, y cuando se habla de ley, nosotros estamos supuestos a pegarnos a un principio, se es inocente hasta que un tribunal decida lo contrario. Pero el récord histórico de Leonardo Matos Berrido hace que obligatoriamente tengamos que hablar de justicia y no necesariamente de la que hizo un tribunal. Y creo que es sano porque aunque se habla de esa máxima, que se es inocente hasta que un tribunal decida lo contrario, hay inocentes e inocentes. Como hemos tenido expedientes recientes
y usted dice, bueno, no lo condenó un tribunal, pero 30 años después aquí vamos a estar hablando de la culpabilidad de fulano y de mengano, porque quedó una especie de confirmación social de unos hechos que fueron burlados por una razón X, el poder de la política, y 36 años atrás cualquier cosa podía pasar aquí en materia de violencia de género. Como tal, todavía miren cuántos años han pasado y cómo nosotros lo vemos. Hay que hacer entonces justicia a ciertos hechos que conmueven tanto. Me hace recordar, de hecho, a Miguelina Llaverías. Un abrazo a Miguelina, donde me la vean en Santiago, que tengo entendido que todavía vive ahí. En esa época, estar enfrentada a un hombre con poder, independientemente de que usted no tuviera o tuviera la razón, era un delito, porque los derechos de la mujer estaban castrados y los derechos sexuales ni hablar. Se atribuye entonces a este señor haber quitado en un parqueo público, así a la luz del día, la vida a una mujer, y de ahí en adelante, dije se acusa, ¿verdad? Lo escucharon bien, se acusa. De ahí en adelante un tribunal no conoció lo que se supone eran unos hechos como debía en ese entorno la sociedad a nivel de un tribunal asumir. Ha pasado el tiempo, sale esto a colación y la gente trata de pasar factura. Ustedes saben por qué un señor como este, con estos ruedos, estuvo al frente de una liga 26 años. Que dice Nelson, pero ¿cómo estuvo en este liderazgo y por qué no lo cuestionaron por ese liderazgo? Porque aquí el poder político ha podido hacer todo durante todo el tiempo, y por eso entonces nosotros nos quejamos, por lo menos que nos den el derecho de algo tan sagrado. Diría una familia, lo más sagrado son mis hijitos. En un país como este que celebra una vez al año durante varios meses su pelota, que le dejen gozar tranquila su pelota y que no le perturben la tranquilidad trayendo a colación lo que es inmoral. Y hablamos inmoral porque así lo siente la sociedad, y la sociedad sabe hacerse de tribunal también. Entonces, cuando nos podemos hacer de tribunal, lo hacemos. Ese es el gustito abogado que tiene todo el dominicano en el fondo. Yo creo que convertirlo en un héroe nacional es una burla a quienes en este momento, tanto hombres como mujeres, estamos tratando de que se preserven los derechos y las libertades que han sido tan golpeadas durante mucho tiempo. Y es hacerle honor a un caso que se quedó en un limbo. Antes de nosotros empezar el programa, y con esto finalizo, decía Pablo, señores, nosotros no nos enteramos, pero en este país sigue una especie de Trujillato haciendo poder político. Y de eso en adelante vemos muchas cosas pasar. Y por eso se dan, no porque hubo otro mérito. Su mérito es el poder político que en un momento le toca. Y esa cuota, mínimo lo que nosotros podemos hacer es llevarla a un tribunal social que ahora genera estas reacciones. Bueno, yo dejo el tema de Leo Matos con una pregunta, y es si se apuntalan los valores positivos y éticos de la sociedad con este tipo de exaltación. No voy a emitir ningún juicio adicional, ni voy a hacer comparaciones históricas que pueden resultar odiosas. Pero la vida continúa, hay otros temas quizás de mucho más relevancia que este de Leo Matos, y sí lo retomamos porque Adis hizo un comentario ayer y por la dinámica del programa se quedó como medio trunco, o sea, no fue desarrollado, y hoy estamos aprovechando para que se conozcan los puntos de vista del señor a mi derecha, nunca tan bien colocado, a la derecha. Sin Pablo, vinculación ideológica el término. A la derecha mía, Pablo Martínez, y en el centro, el equilibrio, la equidistancia, la mujer, Adis Burgos. Entonces ya se conoce lo que pensamos al respecto. Así es, brevemente para terminar este bloque, aunque nos están diciendo que debemos de ir a la pausa, yo creo que hay que hacer honor a que hoy se ponen temas sobre el tapete y la gente espera que uno dé sus puntos de vista. Hay varias crónicas de lo necesario que es ahora mismo asumir algunas políticas en el entorno hospitalario. Más adelante vamos a hablar de esto en los entornos hospitalarios. Pero además recuerda, Adi, que tenemos vocato di cardinale periodísticamente hablando. No, filete, filete a la parrilla. Filete a la parrilla, porque hay una cosa que se llaman calidades. Hay personas que tienen las calidades de su rango y de su jerarquía. Entonces, como tienen calidades, es muy importante lo que ellas opinan, lo que pueden decirnos. Por eso nosotros periodísticamente estamos muy satisfechos de que haya cedido a ser entrevistado en este enfoque matinal el ministro, el señor Peralta, José Ramón Peralta. Lo que faltará será tiempo, porque preguntas
De haberlas, haylas, profesor. Así Bueno. que no se vayan muy lejos, no se vayan muy lejos. Bueno, volvemos con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Vamos Quédese arriba. ahí. Continuamos en Enfoque Matinal. Uno pone a diario aquí en el tapete platos fuertes, otros que son de interés todavía más fuerte. Y de eso se trata la dinámica nacional, socializar los hechos, presentárselos a ustedes y encontrar las respuestas. No todos los días uno puede decir, bueno, nos vamos a permitir poder tener un entrevistado de las calidades del de hoy, porque ha decidido llegar un poco más tarde a todos sus quehaceres allí en el Palacio Nacional. Muy buenos días al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Qué bueno que está con nosotros. Muy buenos días, ustedes dos, Adis, don Nelson. Muy buenos días a todos los amigos que siguen este espacio. José Ramón, bueno, vamos a hacerlo en esos términos. No va a engolar la otra, ministro. José Ramón, sí. El asiento del avión todavía está caliente. Ustedes llegaron cerca de las 6 de la tarde de ayer, sí, de Nueva York, de la participación de Danilo en el 73 periodo de sesiones de la ONU. ¿Cómo le fue por Nueva York? ¿Trajeron algo? Muy bien, muy bien. Primero porque lo que fue el sentir, el origen de la visita, que es participar en la 73ª Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente dio un discurso muy importante, con temas de mucha actualidad en el mundo de la humanidad, y fue muy bien acogido por todas las autoridades y presidentes que allí estuvieron. Fue muy bien valorado y esto es importante. Pero también el presidente sabe que somos ya parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ha habido el presidente y el canciller muchos contactos con jefes de Estado, con delegaciones, y son momentos importantes para reforzar esas relaciones que tiene la República Dominicana. El canciller ha tenido una también importante gestión. Ayer estuvieron reunidos en el Consejo de Seguridad el canciller y el embajador que va a estar al frente de dirigiendo este organismo, porque a la República Dominicana le toca dirigir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el primer mes que va a asumir. ¡Qué reto! Sí, es un reto. Por primera vez estamos en el Consejo de Seguridad y en esa primera vez, en el primer mes, le toca dirigir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al representante dominicano, que por ser el primero, también lo va a dirigir en el último mes también de los 2 años que le va a corresponder. Es decir, que la República Dominicana está jugando hoy un papel que tenía, bueno, desde que se instaló las Naciones Unidas, detrás del más importante organismo de dirección de la misma. Pero no solamente se limitó ahí a esto, hubo una intensa y extensa jornada de trabajo donde se reunieron con bancos de inversión, oficinas de abogados que nos representan en los Estados Unidos, en diferentes temas, en inversionistas interesados en Punta Catalina, porque se ha hablado que se quiere colocar el 50% de Punta Catalina. Bueno, hay inversionistas norteamericanos. El presidente tuvo una importante participación en lo que fue la cumbre 2030, donde se trabajaron los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, los más conocidos como ODS. También en la cumbre de narcotráfico, así como otras importantes cosas. Y también, la noche antes de regresar, tuvimos un encuentro con los principales empresarios de Nueva York y Estados Unidos, posiblemente. Los más grandes en el área energética, en el área de turismo, en el área de la banca comercial. Son importantes y muy interesados en lo que es la República Dominicana, en lo que es el desarrollo que ha tenido. Ha pasado a ser en los últimos 2 o 3 años el país el mayor captador de inversión extranjera de toda la región del Caribe y Centroamérica. Impresionado por la estabilidad económica, la seguridad jurídica que brindamos,
Y vendrán a noviembre, diciembre y a principios de año a darle seguimiento a esto. La reunión con AES Corporation, ellos van a entrar 110, pero hay otra parte que va a entrar. Eso lo va a pagar AES, porque había una discusión de a quién le correspondía pagar. Bueno, contractualmente se hablaba de si el contrato era de fuerza mayor que la salida, entonces no le corresponde, o si había sido por un mal manejo. Eso no se ha determinado, pero lo importante, y se quedó en carpeta, lo importante de esto es que algo que se pensaba que iba a durar 18 meses, como se le había comunicado al pueblo dominicano, de 12 a 18 meses, ya están trabajando de los 300 megas que aporta AE Andrés al sistema, 110 megas. No obstante, anticipábamos hace un momento que Cogentrix por mantenimiento sacará también parte de su potencial. ¿Eso nos volvería nueva vez sumergirnos en el déficit? ¿Cuál sería la salida? Iban a salir varias plantas también ahora en el mes de octubre, el próximo mes, iban a salir a mantenimiento. Y entre ellas, una de esas plantas es también AES Los Minas. Pero la buena noticia que nos dieron es que están llegando de Puerto Rico, en esta semana, 3 plantas de 33 megas a gas, que podrán ser instaladas y estar en funcionamiento en 30 días. Ellos dijeron noviembre para cubrirse unos días, pero en 30 días. Es decir, entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, ya AES de Andrés habrá pasado de 110 a 230 megas. Y lo otro que queda para completar estará entrando en el mes de febrero. Ahora bien, su mantenimiento que estaba para el mes de octubre, ellos han logrado, no nos explicaron técnicamente cómo, reprogramarlo. Es decir, que no van a tener la salida ya en el mes de octubre, sino cuando ya esté produciendo al 100%. Ministro. Pero ante esto, la buena noticia es que Punta Catalina comienza su encendido en el mes de octubre. Entre octubre y diciembre estará sincronizándose y a partir de diciembre comenzará a entrar en el sistema 40 megas. De manera que ya en el mes de febrero, una de las primeras turbinas estará generando más de 300 megas. Y ya se sentirá la entrada, podremos ver lo que es el beneficio, porque antes, al entrar Punta Catalina, lo que íbamos a ver era una compensación de lo que estaba afuera. Es decir, en el mes de febrero tendremos a Punta Catalina aportando más de 300 megas extra al sistema a unos costos bastante razonables para el pueblo dominicano. Estas ascuas nos obligan a plantearnos nueva vez el tema del limbo del pacto eléctrico. ¿Quién va a tomar por las manos el asa o si se mueve al mismo tiempo? No, el gobierno ha tenido un interés y el sector empresarial en que esto funcione. Pero esto es algo de varias patas. Y una de las patas, de las patas fundamentales, una pata fundamental de esto es el sector político. Porque de nada sirve que el gobierno firme un pacto que ya está listo para firmar y que el sector político no firme ese pacto. Porque entonces solamente estaríamos nosotros amarrando y sin ningún compromiso si llegara otro partido en el 20, el 24 o 28 al gobierno, no tiene compromiso eso porque no lo firmó. Y entonces aquí debe hacérsele un llamado al sector político, a los partidos de oposición, a que asuman el pacto y que lo firmen. Y que si tienen alguna objeción, que la planteen a todos los que componen y los que están sentados discutiendo ese pacto. José Ramón, hoy la prensa de la mañana recoge parte de un estudio que hizo el coordinador del área económica del INTEC, que habla de un panorama un poquito sombrío. Y él señala factores como el deslizamiento en el semestre de la prima del dólar, 2.8%. Dice que la Reserva Federal de Estados Unidos ha aumentado nueva vez la tasa y
está pendiente de aumentarla un par de veces más. Habla de la carga que va a significar el aumento del precio del barril de petróleo. Y él dice que el gobierno podría confrontar momentos difíciles en los próximos meses porque los números no van a cuadrar muy bien. Los números cuadrarán y nosotros estamos manejando esto de manera responsable para que cuadren. Y donde tengamos que hacer recortes lo haremos. Pero no vamos a dejar que la estabilidad económica de nuestro país se ponga en juego. Mira, que la tasa de cambio se haya desplazado un poco, eso no es nada malo. Eso está dentro de los parámetros que pusimos en el presupuesto. Estamos todavía por debajo del parámetro. Está en 2 puntos y pico y hemos puesto que iba a estar cerca del 4%. No hay ni nada y estamos terminando el año. No hay nada que temer. Ciertamente hay que estar atento a los precios del petróleo, hay que estar atento a la tasa de interés en los Estados Unidos, pero ya nosotros hicimos la colocación, lo hicimos a principios de año. No tenemos nada que estemos esperando para lo que resta de año en este sentido. Entonces, cuando tú te pones a ver, las cosas y los fundamentos de la economía están muy bien. Y por eso estamos liderando toda América Latina en el crecimiento. Somos el país líder que más ha sacado gente de la pobreza en los últimos 6 años. Ningún otro lo ha sacado en el nivel nuestro. Entonces, el país anda económicamente bien. Que quisiéramos mejor, claro, todos queremos estar mejor. Todos queremos que este crecimiento de la economía llegue a más personas. Pero hay constreñimiento y muchas limitaciones. Incluso en tu ausencia, aunque probablemente con tu conocimiento, se habló de adelantar el presupuesto complementario, que el gobierno siempre lo hacía, noviembre, diciembre, lo va a hacer ahora, porque va a buscar 12.000 millones de pesos y dice que va a recortar a distintas dependencias. No tiene que pasar por el Congreso porque es dentro del presupuesto. ¿Cuáles van a ser los ministerios o dependencias afectados para buscar esos 12.000 millones? No, nosotros vamos a trabajar. El presidente siempre manda el presupuesto al Congreso antes del mes de octubre. Hay una fecha en octubre límite y nosotros lo hemos enviado en los 6 años, en las 6 ocasiones que nos ha correspondido, en el tiempo hábil. Y esto nos da un espacio de juego para nosotros, porque si quisiese hacerse algún cambio, el Congreso tendría que hacerlo con la 2/3 partes. Y nosotros por eso lo hemos hecho en el tiempo hábil. Hemos discutido con todos los sectores las cosas que se pueden hacer para mantener la estabilidad económica de nuestro país. Porque con relación a la pregunta anterior del desplazamiento de la tasa, un economista dominicano muy reconocido, Alejandro Fernández, decía en algo que puso en las redes hace una semana, cómo en Argentina se desplazó en un solo día un 7% la tasa de cambio del peso argentino con relación al dólar. Y él decía, ese 7%, ese desplazamiento aquí en nuestro país, dura 24 meses. Por ahí vemos cómo andan las economías de otras partes, regiones del mundo, y cómo andan de la nuestra. Ahí vemos cómo manejamos nosotros el presupuesto con responsabilidad. En toda parte de América Latina, quizá con muy pocas excepciones, y no los recuerdo ninguna en este momento, los déficits en los presupuestos han ido aumentando. Por ejemplo, Panamá, que tenía déficit cero hace 6 años, cuando llegamos nosotros al gobierno, hoy anda por un déficit del 3.3%. Costa Rica, que tenía un déficit de 2.8, entre 2.5 y 3, hoy anda con un déficit de 7%. Pero así andan casi todos los países. ¿Cuál ha sido la historia nuestra en nuestro país? En este gobierno, que el déficit, que lo encontramos en el 2012 en 6.8, se está hablando que para el presupuesto del 2017 estará en 1.7. 1.7.
Lo bajamos de 6.8 a 3, de 3 a 2.8, de 2.8 a 2.5, de 2.5 a 2.3, después a 2.2 y ahora en 1.7. Eso es manejar la economía, el presupuesto de la nación con responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que apreciar de lo que está sucediendo en nuestro país. Con un presupuesto que en gasto, que en el 2012 estaba en 457 millones de pesos. El gasto del presupuesto del 12. ¿Saben cuánto está hoy ese presupuesto de gasto? 765 mil millones. En 6 años ha crecido más de 300 y pico de millones de dólares. 300 mil y pico millones de dólares. ¿Y dónde se ha invertido eso? En educación, en salud, en agropecuaria, en las cosas que el pueblo necesita, en esa parte. ¿Y por qué ha crecido? ¿Y por qué ha crecido? Ha crecido porque nosotros hemos tenido, como nunca antes, los mayores niveles de relaciones con el sector empresarial. Los mayores niveles de relaciones. Hemos apoyado al sector empresarial como nunca antes, con todas las asociaciones, ya sean grandes empresarios o pequeños empresarios. Porque hay que entender, en lo que está y dirige la cosa pública, que el sector privado es el gran motor de la economía, es el que genera la mayor cantidad de empleos. Y nosotros hemos incentivado a que ese sector privado trabaje con tranquilidad, con confianza, dándole el mayor apoyo posible para ese crecimiento. Ok, sí, quiero hacer una pregunta. Cuando uno debate sobre temas nacionales, a veces quisiera poder estar viendo en las reuniones de ustedes cómo lo abordan. El abierto disgusto de Estados Unidos por nuestras relaciones ahora con China, ¿cómo lo asumen? ¿Cómo están las relaciones con la embajadora, que de hecho fue llamada a consulta y que ha provocado un revuelo con sus principales declaraciones antes de llegar y luego que llegó? ¿Cómo lo ve? No, nosotros tenemos unas extraordinarias relaciones con los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial. Es nuestro aliado principal. No hay dudas, pero hay tensiones luego de no las le gustó relaciones mucho con China. esa parte, pero a tu esposa, a veces no le gusta algo tuyo, pero tú eres su novio o su esposa, así que nada, estamos bien, muy bien. Preocupaciones específicas, ¿no? Y con la embajadora es maravillosa, encantadora, hemos tenido encuentros informales, 2 o 3 encuentros y excelente. Tenemos relaciones en los Estados Unidos muy buenas en todos los niveles. Próximamente nos visitarán autoridades de ellos, no sé si ya de manera oficial o no. Y esas son las relaciones normales con nuestro principal socio comercial, con nuestro principal aliado. José Ramón, tú has dicho reiteradas veces que el presidente Danilo Medina está concentrado en su trabajo, dirigir el país, que no está en eso de reelección. Eso está bien. El propio Danilo dijo que no va a hablar de eso hasta marzo del año que viene. También muy bien. Hay muchos funcionarios que, pese al impedimento constitucional, están clamando por la continuidad, por la reelección de Danilo. Eso no está bien, porque hay un impedimento constitucional. Pero mi pregunta no va a lo que tú te has referido tantas veces, sino que hay otros funcionarios que están atacando desde otro ángulo. Por ejemplo, Monchi Fadul, Francisco Javier. Dicen que es muy injusto que la Constitución de la República tenga un apartado, un transitorio, que específicamente le impide a Danilo Medina, con nombre y apellido, aunque no está en la Constitución. Pero dice la Constitución, si el presidente de 2012 a 2016 opta por reelegirse del 16 al 20, no podrá volver a la presidencia, ni a la vicepresidencia. ¿Tú estarías de acuerdo entonces que se ataque ese transitorio para que se le quite eso a Danilo del nunca jamás? Mira, como yo he reiterado y el presidente lo ha dicho, nosotros lo que estamos es en trabajar. Ahí no sé, yo no converso con el presidente sobre este tema. Nosotros lo que conversamos permanentemente en todo momento es sobre cosas de gobierno. Dirigir un país no es fácil. Un país que viene con una deuda social enorme, con problemas en todas las áreas. Y el presidente lo que está enfocado en trabajar las 24 horas del día. Llegamos a Nueva York y no tuvimos una hora de descanso, era trabajando todo el tiempo.
Y el que terminó ya cogió el avión y vino para acá y vino a trabajar y hoy está trabajando y a eso vamos. Escúchame, en eso que nosotros estamos. Así se ve muy fácil el asunto. Pero detrás está un partido que mucha gente dice que está al borde de la división, el partido de gobierno, o sea, sí. Son muchas las presiones, así que Danilo no creo que esté tan desentendido. Es un partido que tenemos problemas, diferencias que históricamente eran fáciles de resolver porque había el centralismo democrático que es lo que dominaba en el partido desde su fundación. Esto se ha querido violentar, ahora ya no es la decisión de la mayoría que se impone, sino lo que una minoría quiera evitar que medidas que puedan tomar la mayoría se logre. Y eso está mal, porque eso no permite una buena gobernabilidad. Y lo más importante es entender esto porque la unidad del partido es lo que garantiza el triunfo del partido en las elecciones del 20. El partido está muy bien en términos de la población, de la simpatía ciudadana. En la última encuesta nuestra está en un 55% de aceptación, de simpatía en el pueblo dominicano, con un partido, con el partido de oposición no llega ni siquiera a la mitad de eso como simpatía, es decir, muy fuerte, pero ya en esta época no solamente es la fortaleza de un partido, sino que la gente va viendo los candidatos y vota en muchos casos por candidatos. Si hubiese sido por la simpatía, hubiésemos ganado, solo del partido, hubiésemos ganado aquí la alcaldía de aquí del distrito, o la de La Vega, o la de San Francisco, o la de otros muchos municipios importantes del país. No, también se vota por las candidaturas que se presenten. Pero para potencializar cualquier candidatura que pueda surgir, necesitamos la unidad del partido. Ministro, los periodistas somos especialistas en buscar la quinta pata al gato, porque de eso se trata. ¿Es su trabajo? De eso se trata. El presidente ha dicho, en marzo yo me voy a referir al asunto. Y cuando yo lo escucho hablar a usted en diferentes escenarios, ha dicho, el presidente no está en reelección. Gramaticalmente yo leo, no es lo mismo el presidente no está en reelección a el presidente no va a reelegirse. Y yo quiero que usted me ayude a entender eso. Bueno, él dijo que se iba a referir de ese tema en el mes de marzo. Entonces esperemos que se refiera a ese tema en el mes de marzo. Lo hará de la óptica que considere en ese momento. Pero a él le critican que si la oposición dice que hay un impedimento constitucional, que no es problema de marzo ni de abril. Hay un impedimento constitucional. Bueno, entonces no va. Bueno, pero hay un impedimento constitucional. No va. Y lo había en el 12, en el 16, es decir, eso veremos. Se puede cambiar la Constitución. Él hablará en ese mes y hay que esperarlo. Pero ahora lo que el gobierno está, lo que el presidente está, es en seguir trabajando como lo ha hecho en estos últimos 6 años. Que se ha puesto aquí, que se ha elevado lo que es la exigencia de trabajar de un presidente. Los presidentes que vengan después de Danilo Medina tendrán que trabajar, salir, olvidarse de sus sillas, llevársela a cada sitio, tendrán que olvidarse de un retrato, tendrán que estar en contacto con el pueblo, tendrán que estar haciendo obras sociales con las escuelas, mejorando los hospitales. Ha subido el nivel, la vara de con que se va a medir a un presidente hacia futuro. No será lo mismo y tendrán que trabajar, no como lo han venido haciendo o como aspiran llegar otros a hacerlo, sino como lo deje Danilo Medina cuando le toque dejar el poder. Y de repente, ministro, uno está en el aula y yo estoy al lado de José, de María, y soy capaz de ver que son buenos en matemáticas, en sociales, pero las encuestas dicen que hay una materia en la que el gobierno no va bien, que es la lucha contra la corrupción. Las encuestas, ¿usted qué opina? Yo pienso que nosotros hemos hecho un trabajo sin precedente para mejorar la transparencia y la institucionalidad en el gobierno dominicano. Se han tomado medidas y se han aplicado, porque en muchos casos históricamente se tomaban medidas y se dejaban ahí. No, nosotros lo hemos aplicado. Yo quiero que cualquiera analice cada uno ministerio por ministerio, con relación a lo que había pasado antes, quiénes lo dirigen y cómo se dirigen. No porque sucediera un escándalo que venía acumulado y que sucedió casi en el mundo entero y que se ha querido estigmatizar y que aquí no han podido, exceptuando lo que está en la justicia, involucrar en este gobierno más allá.
porque las cosas salen en el mundo y salieron de Brasil y salieron de todas partes en otros países. Aquí no han podido salir porque no lo hicimos diferente cuando nos tocó llegar al gobierno. Ahora, analicen cualquiera, no en el aire o en el aire, instituciones, quiénes la dirigen y cómo la dirigen y qué medidas hemos tomado en cada una de las cosas. ¿Cómo se da el seguimiento? ¿Cómo se entregan las obras ahora? ¿Qué gobierno había entregado en este país más de 3.000 obras por cientos de miles de millones de pesos dominicanos en sorteo, sin saber quién se la ganaba? Sorteos en que ganaban PRMistas, PRDistas, PLDistas, que ganaban católicos, evangélicos, que ganaba quien fuera. ¿Qué gobierno lo había hecho antes? Pero además, importante, ¿qué gobierno había cerrado más de 3.400 cuentas del Estado Dominicano y llevándolo a una cuenta única del Tesoro, donde esos funcionarios manejaban esas cuentas con la discrecionalidad que querían, bien o mal, pero manejaban? Ahora están manejándose con todos los controles estatales. El portal transaccional, que se sube y que se sabe de todas las cuentas en cada uno de los lugares del Estado. ¿Cuál otro lo había hecho? Y de eso estamos hablando, y puedo hablar de muchas otras cosas más. Hay un tema, José Ramón, decía que los periodistas... Pero es un tema que está de moda en el mundo y a veces la gente alegremente escribe por las redes o dice o habla algo. No, detengan, y si tenemos que... Y qué bueno, porque yo pienso que la prensa y cualquiera está para cuestionar y mejorar, pero hagámoslo con responsabilidad, porque eso nos ayuda a ser un mejor gobierno. Eso nos ayuda cuando hay crítica, pero que sea constructiva, que sea real. Y si tiene que ser también una crítica porque hicimos algo mal y alguien violentó la ley, que se haga con la debida crudeza posible, pero que sea verdad. Ok, a propósito de prensa, decía Adis que los periodistas somos expertos en buscarle la quinta pata al gato, pero también somos expertos en informar, en orientar. Pero hay un tema que uno no puede orientar bien porque está como medio cojo, y son los pagos a Joao. Yo he leído los papeles de Peralta, los papeles del administrativo y los papeles de la Contraloría, que eso está documentado. Y ustedes dicen que pagaron 430 millones, pero la oposición insiste que no, que pagaron 1.400 millones. ¿Cuál es el problema con los pagos de Joao? Ya no dicen 1.400, ya saben que son 400 y tanto, porque nosotros enviamos, yo no he entrado en ese debate, porque hay que aclarar, y nosotros lo hicimos con la carta que se envió al Congreso. Ahí, primero, con la ley de libre acceso con la ley de libre acceso y transparencia, nosotros respondimos todo lo que se nos requirió, todo, absolutamente todo. Y vino entonces una avalancha, que pagaron 1.400 millones, falso, mentira, invento. Pagamos lo que dijimos. Es como que un contrato de una carretera, que usted tenga un contrato de una obra de 1.000 millones y se ejecutó 100 millones. ¿Se pagó los 100 más los 1.000 que yo le contraté? No, se pagó 100. A un pueblo no se le puede estar hablando mentiras, porque son cosas técnicas, ni engañándolo. Se pagó 100 millones, no 1.100. Entonces se sumaron los contratos más los pagos. Ministro. Y era por servicio prestado lo que iba a hacer. Pero otra cosa, ya se sabe que ya no hablan de los montos. Ahora hablan de los contratos. Bueno, esos contratos, yo le voy a preguntar a ustedes, se han hecho como lo han hecho todos los gobiernos anteriores, ahora con mayor transparencia, porque lo subimos, lo enseñamos, sin esconderlo. Esos contratos, yo voy a contratar, dice la ley de compra y contrataciones, la 34607, que para obras artísticas o técnicas, hay una excepción. Porque yo quisiera saber, si yo voy a contratar a alguien que me maneje las redes, ¿verdad? Yo voy a hacer una licitación, porque cualquier enemigo me la va a hacer por 0 centavos, va a ganar y me va a acabar. Ministro, Pero además, vaya de las Águilas, nosotros conseguimos, por ejemplo, lo está haciendo esta joven extraordinaria con una cosa. Vamos a contratar
a llamar a licitación abogados que pueden surgir, abogados que sean de lo que están o que no sabemos, o un asesor del gobierno. Yo quiero saber lo que fueron, lo que han sido en los gobiernos, si contrataron asesores de otros partidos o llamaron a licitación, o si lo que piensan llegar no van a contratar a lo que son sus actuales, que es donde está la confianza, por Dios. Eso es elemental. Nosotros ahora tenemos una compañía nacional que es la que nos lleva los anuncios, la creatividad. Usted va a contratar, va a licitar quien le haga los anuncios suyos. Usted tiene que llamar a alguien que usted sepa que tiene, interpreta la posición del gobierno para que haga eso técnicamente. Entonces, eso está claro. Pero además, otra mentira es que lo llevan al Congreso para hacer show político. Pero ya lo judicializaron. Está en otro poder del Estado, que la justicia. Esperemos que la justicia llame, no vea e investigue. Entonces, todas estas cosas a veces que se va del juego político y no se dan cuenta que eso, en vez de aportar a la sociedad y al pueblo dominicano, lo que hace es crear situaciones que no son la realidad. Y así no se avanza políticamente. Por eso se está en un 25% de aceptación, porque no se maneja correctamente, no instruyen, no hacen propuesta válida. Y cuando hacen denuncias, son fallidas. Ministro, mi última pregunta sería, usted acaba de tener una victoria en justicia, luego de haber sido acusado de importaciones que desestabilizan el mercado local. Y a propósito de eso, no puedo dejar de preguntarle cuál es el ABC para las importaciones, porque ahora son más que nunca. Y somos un país que tiene una gran potabilidad agrícola. ¿Cómo anda eso? Lo primero es que el presidente desde que llegó, pasó, bueno, a los 20 días de estar ya pasó esto a subasta pública, transparente, contradictoria, donde pueden participar todo el mundo. Ya no es desde que Danilo Medina asumió la presidencia de la República, como eran antes, que se daba discrecionalidad. No, ya es en una participación abierta, pública, que ni siquiera estaba está bajo la dirección de un organismo del Estado. Se llevó una bolsa pública, bolsa como están en todas partes del mundo, de productos agropecuarios, y ahí se subastan los productos. José Ramón, como se preveía, se quedaron muchas cosas en el tintero, sí. Pero el tiempo es inexorable. Yo no puedo dejar de preguntarle una posición de mucho estrés. ¿Qué usted hace para agotar el estrés? Bueno, a mí me gustan muchas cosas que ahora están muy limitadas. Tengo casa en Constanza, en la playa, y en este año quizá he ido 1 o 2 veces. No es fácil. No es fácil, y a veces esta posición que uno tiene y como se sume la política ahora, no paga. Y cuando digo no paga, no me refiero en términos, sino que ya está por la vocación que tú tienes y la satisfacción que te dan las realizaciones de un gobierno como este. Tú ver cómo los domingos, por ejemplo, tú ayudas a comunidades que si no fuera de esa manera no se pueden ayudar. Y eso te ayuda. Pero cuando tú ves cómo se ha convertido la política con esto, no aquí, en todo el mundo, realmente tú tienes que pensarlo, la vocación tiene que ser grande. Y el compromiso que ya tú asumes con el presidente para no salir también tiene que ser grande, porque no paga. No paga. Y no quiero que me malinterprete, que ahorita piensa que no paga porque no, es que no hay la satisfacción de la sociedad, el reconocimiento de lo que significa el sacrificio. Bueno. Piensan que todo es igual y no todos somos iguales. Bueno, las reiteradas gracias, José Ramón, y esperamos nos honre nueva vez con tu presencia. Gracias. Continuamos con Enfoque Matinal. Esta semana sigue siendo muy interesante en todo el panorama internacional que se pinta para el mundo desde la Asamblea 73ª de las Naciones Unidas. Así que nueva vez vamos a conversar hoy tempranito con Laura Sepúlveda de La Voz de América, que ha estado dando cobertura. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecen todos ustedes? Acá tenemos un buen clima para el día de hoy. Esperemos que no sea tan complicado como los dos anteriores que estuvo lleno de lluvia. Así es, y espera entonces de actualizar cómo está la agenda, cuáles son las expectativas para este día y de hecho hasta cómo se sienta juicio sobre lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, hasta el momento, digamos, hubo bastante expectativa frente a la visita de Nicolás Maduro. El día de ayer dio su discurso durante las horas de la noche. Él tenía un encuentro con la prensa programado para las 8 de la noche. Desafortunadamente no se presentó. Lo que sí conocemos es que ha establecido una agenda en la que se encontrará con los representantes del gobierno de Irán. Esto sucedería quizá durante las horas de la mañana. El día de ayer también conocimos que estuvo en una iglesia en Harlem, en donde estuvo acompañando al presidente de Cuba también. Recordemos que él está marcando un momento histórico también, algo que hizo Fidel Castro en el año 2000, cuando dio un discurso en una iglesia en la zona de Harlem, aquí en Nueva York, una zona que normalmente, digamos, está rodeada por muchos cubanos. Hay expectativa frente a las reacciones que se pueda registrar durante el día de hoy. El presidente de Colombia estará dando declaraciones en los próximos minutos y estamos muy atentos exactamente a lo que pueda decir, aunque causó sorpresa que durante su discurso Nicolás Maduro realmente no se dirigió no se refirió a la situación con Colombia. Sí hizo mucho énfasis en el tema de Estados Unidos y las sanciones, justificando un poco que la situación que vive Venezuela se debe al bloqueo económico que ha tenido por parte de otros países, y dice que este aislamiento económico es el que está causando que su población esté sufriendo de hambre. También, digamos, no tenemos muchos detalles sobre lo que Nicolás Maduro haría hoy en las próximas horas en la ciudad de Nueva York, pero estamos muy atentos de si efectivamente se programa un encuentro entre él y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, encuentro del que se está hablando desde el día de ayer, y ya por fin las dos partes, los dos mostraron la intención de reunirse, de hablar sobre la situación que vive Venezuela, pero hasta el momento no hay nada acordado en la agenda de los mandatarios. Laura, estamos entonces pendientes. Muchísimas gracias. Es una cobertura de una gran experiencia periodística, eso donde estás. Gracias por mantenernos informados. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros constantemente con La Voz de América, y les estaremos dando más detalles de lo que surge el día de hoy. Recordemos que tenemos intervención de Chile, también Haití tendrá su pronunciamiento el día de hoy, y tenemos también un importante momento durante la agenda de la Asamblea General, porque Palestina e Israel darán sus discursos oficiales a través de sus mandatarios. Plato fuerte, gracias Laura. Como plato fuerte tenemos aquí, señores, y es que justamente también en ese escenario, cuando tocó la participación del presidente Danilo Medina, planteó algo que ocupa a todos, pero que aquí en República Dominicana nos genera tarea pendiente. Y una tarea de esas que usted tiene que dedicarle largas horas, porque si no, bueno, se va a quemar. Y hablando entonces de si nos podemos quemar, vamos allá porque queremos presentar en qué consiste este plato fuerte. Vamos a hacer un debate sobre el tema, vamos a enriquecernos, y para eso tenemos a Luis Carvajal, ambientalista, y al mismo tiempo nos acompaña Federico Grullón, que es encargado del Departamento de Mitigación y Proyectos del Consejo para el Cambio Climático, una institución que está haciendo un fuerte trabajo y que no siempre la gente tiene el acceso de ver cómo piensa. Ustedes, de la A a la F, ¿qué consideran? ¿Cómo estamos? ¿Nos estamos quemando en esta materia o va bien? Se encamina. Bueno, en discurso el gobierno ha pasado, en la práctica se ha quemado con la peor nota posible. ¿Qué consideras, Federico? Bueno, eso hay que verlo desde el punto de vista global primero. O sea, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es provocado de una manera antropogénica, o sea, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que precisamente no lo han producido los países pequeños como República Dominicana, sino los países desarrollados, las potencias que, a través de quema de combustibles fósiles, es que han emitido grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, la responsabilidad no es de República Dominicana. República Dominicana solamente emite el 0.06% de los 42.000 millones de toneladas que emite el mundo. O sea, es insignificante las emisiones. Por más que nosotros emitamos, podemos instalar todas las energías dependientes de fósiles y nuestras emisiones serán el impacto insignificante. ¿Qué es lo que más le preocupa a nuestro país? La otra cara del cambio climático. No las emisiones de gases de efecto invernadero per se, sino la adaptación al cambio climático, que es cómo nos vamos nosotros a hacer menos vulnerables a los fenómenos naturales, que cada vez se exacerban por producto del aumento de temperatura y aumento del nivel del mar y el calentamiento de las aguas. O sea, ese es el enfoque principal que debemos hacer como islas, pequeños estados insulares en desarrollo, que somos el país número 10 más vulnerable a nivel mundial a los impactos del cambio climático. Y Haití se encuentra en segundo lugar. O sea, que dentro de la misma isla tenemos los dos países
en la categoría de 210 más vulnerables. Increíble. Y hablando de esto, yo creo que hay dos agendas, la agenda internacional y la agenda local. Si nos ponemos a ver la internacional, nos ponemos locos. En la agenda local, ¿cuál deben ser las prioridades? Los quiero escuchar a los dos. La primera prioridad es disminuir los riesgos a las variabilidades de los fenómenos climáticos, a los fenómenos climáticos extremos. Nosotros tenemos que hacer que una gota de agua que entre en la cordillera baje lo más lentamente posible, no baje de manera violenta, porque tanto las sequías como las inundaciones dependen de eso. Entonces, somos muy frágiles. Por lo tanto, recuperar las cuencas en altura. Tenemos que disminuir las fragilidades en las ciudades, alejar la población de las zonas más vulnerables, de la zona de inundación, de la zona de deslave, y tenemos que preparar y formar a la población para que pueda ser parte de una respuesta efectiva. Pero fundamentalmente para nosotros es disminuir la vulnerabilidad a los eventos extremos climáticos, a la sequía que nos golpean con dureza, o a los huracanes que, como hemos visto, cada vez son más intensos, y a ambos extremos operan sobre un medio ambiente que se está fragilizando cada vez más. ¿Cuáles deberían ser las prioridades, Federico, en esta agenda? Bueno, complementando lo que dice Luis, realmente es eso, reducir nuestras vulnerabilidades. Y eso el gobierno ha estado haciendo. O sea, mover una población que está en riesgo, como la Barquita, que anteriormente estaba expuesta a inundaciones, impactada cada vez que había lluvia, ya esa población ha reducido su vulnerabilidad. O sea, ya no se preocupa porque cada vez que llueva se va a inundar o va a tener que salir corriendo. Al igual que el proyecto Domingo Sabio, son proyectos de adaptación donde se protege a la población de estos fenómenos naturales. O sea, el gobierno está aplicando políticas realmente de lo que es adaptación. Pero en la parte educativa, como mencionó Luis también, o sea, nosotros tenemos una estrategia de educación al cambio climático, donde ya se han formado más de 3.000 docentes en las escuelas que están impartiendo el cambio climático a nivel de educación básica y educación media. O sea, hay que impactar desde lo que son las nuevas generaciones para que vayan entendiendo el fenómeno y no cometan los mismos errores que no en Dominicana, sino a nivel mundial se ha cometido en cuanto a lo que es el mal uso de la energía, emiten gases de efecto invernadero y también la manera de adaptarse a los fenómenos del cambio climático. Cuando los escucho tengo que llegar a la conclusión de que es todavía más que eso, porque entonces si hablamos de movilizar a gente de zonas vulnerables, como que me parece que estoy escuchando más o menos al gobierno moverse en esa zona. Pero es más importante que movilizar a gente, evitar que la gente se mueva hacia la zona vulnerable como consecuencia de que las políticas económicas la desplazan. Por ejemplo, en la zona cafetalera cada vez más tenemos que se han ido despoblando y la población que va bajando de la montaña, porque carecemos de una política de inversión en la alta montaña, incrementa la cantidad de gente en las zonas más frágiles. Sí. Como no hay una política de ordenamiento del territorio, el territorio se ocupa en función del valor inmobiliario y consecuentemente el más pobre va a las zonas mucho más frágiles, no porque a él le guste estar donde se inunda, pero peor que eso, como es la ganancia lo que rige la política de construcción, incluso hay clase media que se están instalando en la zona de inundación del río Jaina. O sea, hay barrios donde las viviendas cuestan 6, 7 y 8 millones. Y sin embargo sabemos que cuando vengan 300 milímetros, que lo mete cualquier tormentita, van a inundarse. Por lo tanto, hay un problema de política fundamental para evitar que la gente vaya a zonas frágiles. Lo otro de tratar de actuar sobre las que ya están en esas condiciones es válido, pero hay que evitar que las postalitas nos hagan creer que esa es toda la política, porque no toda la política es la Barquita, ni toda la política es lo que está ocurriendo en una franja del río Sama, donde hay proyectos que se tienen que ponderar en su visión, pero lo importante es hasta dónde la población vulnerable va creciendo año por año. Ayúdenme a entender, porque cuando estudio el tema, llego a la conclusión de que, bueno, el cambio climático y cómo eso en un país es manejado tiene que ver con las políticas de su Ministerio de Medio Ambiente. En algunos periodos hemos visto al Ministerio de Medio Ambiente con objetivos muy claros. El año del agua, o estamos recuperando el año pasado las madres aguas. Ahora parece como que me abandonaron todo y me siento como en un limbo. Ayúdenme a entender cómo ustedes hacen juicio del momento en que nos encontramos. Bueno, a nivel de las políticas de medio ambiente. Hay que desligar un poquito lo que es medio ambiente y cambio climático, que tiende a solaparse muchas veces. O sea, cambio climático, son hermanitos, gemelitos. Son hermanos, pero no depende del cambio climático directamente de lo que es la parte medioambiental. Okay. El cambio climático hay que verlo desde un punto, no solamente medio ambiente, sino un punto de desarrollo social y económico. O sea, las políticas que se tomen para mitigar los gases de efecto invernadero van a impactar tanto en la economía y en el desarrollo social. Por ejemplo, también cada vez que viene un fenómeno que impacta la economía nuestra, por ejemplo, cuando vienen tormentas que afectan a la agricultura, eso impacta el PIB, porque hay que tomar recursos del PIB para
ir a esa zona de recuperación. Por ejemplo, en el caso de la tormenta Noel y Olga, se tuvo que destinar el 1.5 del PIB que estaban destinados para áreas de desarrollo. O sea, los impactos del cambio climático vienen a impactar la economía de los países. Hemos visto el caso, por ejemplo, Japón, hace 3 meses, hubo una inundación, Japón, un país desarrollado, donde hubieron más de 200 muertos por inundaciones. O sea, no solamente República Dominicana, inclusive países desarrollados, cuando hay tormenta, Estados Unidos recientemente hubo más de 20 muertes en Florence. O sea, mayor cantidad de personas mueren en países desarrollados que en República Dominicana. O sea que, de cierta forma, hay políticas que se están tomando y complementando lo que dice Luis, la ley de ordenamiento territorial, que está ya en un proyecto de ley, falta solamente que se apruebe, eso va a ayudar a que ya las poblaciones se eviten a que se muden a zonas vulnerables. Y yo no diría que la parte de los movimientos de personas, como se ha hecho, es una postalista. Hay que preguntarle a esa persona si no está mejor que antes. El que tú mueves es una postalista cuando tú lo ves en el fondo de una política general. Me gustó tu pregunta por 2 razones. Una, para todo es notorio que no era lo mismo Domínguez Brito que Bauta, o que no era lo mismo Domínguez Brito que Ángel Esteve. Es obvio que las políticas están dependiendo demasiado del carácter personal de quien la dirige y no obedece a una visión estratégica que, como manda la ley 6400, tiene que ser establecida una estrategia nacional ambiental que debe crear el Consejo Nacional para el Medio Ambiente, que instituye esa ley, que no se ha reunido una sola vez. Allá voy. Por lo tanto, estamos improvisando. Estamos improvisando de tal manera que mientras el movimiento ambiental no había terminado de aplaudir y de criticar los elementos débiles que tuvo la intervención sobre Valle Nuevo, pero que la vio como positiva, de repente viene un ministro y trata de echar para atrás eso. De repente tú tienes que se incrementa y que es con equipo del Estado que tú estás arando en la cuenca, en la zona alta del Parque Nacional Sierra de Bauruco, fragilizando enormemente una zona, haciéndole mucho más vulnerable a sequía, a deslave y a inundaciones, porque hace que primero el agua no se infiltre y no quede retenida en la cuenca. 2, que al provocar la erosión, cuando se provocan lluvias, la mayor parte del agua ahí no es por lluvia, sino por condensación. Cuando se produzca lluvia, esa lluvia se manifiesta de manera inmediata y en vez de ser una bendición, sea una maldición. O sea, el hecho de que las políticas ambientales sean centrales en la resiliencia, como se le llama, en la capacidad de tener respuesta social y respuesta ecosistémica y respuesta desde la economía a los problemas ambientales. La gravedad, por ejemplo, de Olga y Noel, que pones de ejemplo, estuvo asociado a una serie de incendios muy previos que provocaron una enorme acumulación de una ceniza que cuando entró la humedad se imbibió y erosionó, generó un mucho mayor nivel de erosión, pero ocurrió sobre 2 fenómenos. Primero, una deforestación creciente y segundo, una reforestación mal llevada, con especies inadecuadas, sembrando no para restaurar ecosistemas, sino como si estuviéramos sembrando guardias en un sitio, en hileritas muy formales, sin darnos cuenta que nuestra biodiversidad se estructura de otra manera. Las políticas de cambio climático y las políticas ambientales tienen que actuar en la misma dirección. Yo no las separaría. Yo sí creo que pueden tener ámbito de gestión y de reflexión distinta, pero son parte de una única política. Quisiera fortalecer esa parte de ahí, porque lo que hice referencia a separar es porque el cambio climático tiene 2 caras de una moneda. Mitigación, que es atacar las causas, y adaptación, hacernos menos vulnerables. O sea, que hay que enfocarla desde ese punto de vista. ¿Qué son medidas de mitigación? O sea, utilizar transporte más eficiente para que se emita menos dióxido de carbono, generar energía limpia, más renovables, todas son políticas de mitigación, de reducción de gases de efecto invernadero. La adaptación es la parte de hacer que la población sea menos vulnerable o más resiliente a los impactos del cambio climático. Hay que verla solamente en esas 2 caras de la moneda. O sea, no podemos enfocarnos también solamente en que es problema ambiental. Sí van ligadas, pero el cambio climático es mitigación y adaptación al cambio climático. Claro, en el documento que generó la oficina de ustedes fundamentalmente, nos dice que en los próximos 20 años, porque estamos en el 18 y estamos hablando de para antes del año 50, nosotros tendremos una disminución de entre un 15 y un 20% del agua disponible. O sea, estamos diciendo que si aún no importa lo que ocurra y lo que logremos frenar y revertir, tendremos mucho menos agua y este es un país con una crisis estructural de agua. No es consistente que yo pueda tener una política de desarrollo basada, por ejemplo, en pensar en minería, en las cuencas altas, como en San Juan de la Maguana, en restauración o en la Loma de los 7 Picos,
hablemos de Everton, de Unigol y de Gold-Quest, cuando son zonas que ya están fragilizadas con el asunto del agua y la prioridad es preservar el agua porque el eje del desarrollo es el agua. Eso es un argumento de demasiado peso. En ese sentido hay un plan de reforestación, o sea, que está reforestando muchas zonas del país. Pero una reforestación yo pienso que no equilibra el daño, el impacto de la minería en esas altas aquí cuencas. se ha hecho tanto daño sembrando como tumbando. Ojo, y quizás sea extraño que un biólogo ambientalista diga que nosotros somos enemigos de los esquemas de reforestación que se plantean. Se trata de que una cuestión es recuperar las cuencas a partir de las especies pertinentes, permitiendo, incluso hay muchos lugares donde no hay que intervenir, simplemente quitarle la presión. Lo que nosotros tenemos que estabilizar la producción campesina en la alta montaña y en las zonas frágiles, sumando valor y diversificando su estructura mientras permitimos la recuperación de la cuenca y donde la intervención no vaya dirigida a entrar en la última fase de sucesión ecológica que es la siembra del árbol. Seguro. Me permiten hacerles una pregunta ya para el cierre. Cuando la gente escucha de cambio climático y de cómo esto afecta, usualmente entiende que todo le toca al otro, al gobierno, al productor y aquel. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está mirando en este momento? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca a cada ciudadano? Precisamente en la COP21, en la Acuerdo de París, algo de la convención sugirió que ya un Estado de por sí no puede enfrentar el cambio climático, con alianzas del sector privado y la sociedad civil, o sea, que es responsabilidad de todos. Yo desde mi hogar, ¿cómo puedo contribuir? Yo reduciendo mi consumo energético. De manera indirecta yo estoy mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando yo mi aire acondicionado, por ejemplo, porque quiero sentir frío, lo coloco en 16 grados, como mucha gente lo pone en la oficina, con cada grado menos que usted disminuye la temperatura, ese equipo está consumiendo 10% más energía, que se refleja en que una planta está quemando combustibles fósiles y está emitiendo gases de efecto invernadero. O sea, de manera individual, si yo reduzco mi consumo energético, estoy mitigando emisiones de gases de efecto invernadero. En el uso de vehículo compartido, uso de transporte masivo, o sea, el metro, si yo estoy en la ruta del metro, puedo utilizar el metro y estoy mitigando emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, hay muchas medidas individuales que la población de por sí contribuye, porque es la población que emite el país. O sea, la población representa al país, pero de ahí es que vienen las emisiones. Luis, o sea, somos los individuos que consumimos energía y emitimos gases de efecto invernadero. No es el gobierno por sí que... ¿Cómo cerramos? Hay que responder de los individuos en todas las vertientes que él señala. Esto demanda que los individuos tengan además el efecto pedagógico de la conducta pública. Yo no puedo hablar de que tengo una política de reducción cuando promuevo plantas a carbón y mi gran inversión va en esa dirección, o cuando termino de permitir que el patrón de crecimiento y ocupación espacial del territorio siga simplemente la lógica de la rentabilidad inmediata, sin darme cuenta de los impactos. Si nosotros no actuamos sancionando sobre el gran delito ambiental, y es verdad que hay muchos elementos que podemos resolver en la base, pero si nosotros no obligamos y cobramos a las empresas. Mira, aquí todavía la República Dominicana no sabe quién tiró varias toneladas de tiosulfito, de una sustancia, en dos partes de Santo Domingo Este, que tuvo que recoger salud pública y deponerla para proteger a la figura, a la empresa que lo llevó, porque probablemente tenga influencia política o económica. Entonces, las políticas ambientales no pueden tener privilegios. Quiero unos poquitos sobre la planta. Necesitamos terminar. Sobre la planta de carbón. Fíjense. Sí. Primero dicen que el gobierno, hablando de cambio climático, tiene planta de carbón. Primero la planta de carbón se comenzaron a construir en 2013. El Acuerdo de París se acuerda en el 2015. O sea, no es retroactivo. Bien, o sea, eso es algo ya que descarta que el gobierno no está cumpliendo con el Acuerdo de París. No, pero ya en el 2012 el gobierno había hablado de compromisos ambientales en términos de la reducción. Además, esa planta va a desplazar 15 que emiten más que en la misma Punta Catalina. O sea, estamos mitigando de esa forma. No. Es cierto que ya podrá ser más eficiente en ese aspecto. Claro. Pero apostar al carbón como inversión fundamental constituye un contrasentido. La COP24 se desarrolla en Varsovia. Varsovia, en Polonia. Y su matriz energética, 80% de carbón. Y la COP va a ser allá. Esto ha sido debemos superar la práctica de que el delito ambiental no se sanciona en República Dominicana. Luis Carvajal y Federico Grullón, esto ha sido Plato Fuerte, y de las entrevistas que obligan a uno a hacer una segunda parte porque hay mucho de qué hablar. Señores, continuamos en Enfoque Matinal. Gracias, caballeros.
Romana. Recuerden que ha sido acusado de liderar una importante red de narcotráfico. Tenemos en directo y en vivo a Daya Sena desde el lugar. Daya, buenos días. Buenos días, haciendo un nuevo contacto con ustedes. Desde ahora me encuentro en el Palacio de Justicia de la Romana, donde se prevé sea a partir de las 9 de la mañana, donde la Oficina de Atención Permanente de esta provincia conozca medida de coerción, esto a Jesús Pascual Cabrera y también a otras 14 personas que están implicadas en formar parte de una supuesta red de sicariato y narcotráfico que operaba tanto en la región este de la República Dominicana como en Santo Domingo. Y es que supuestamente esta red era dirigida por Jesús Pascual Cabrera desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Romana, donde ya guardaba prisión preventiva, también acusado de narcotráfico hace alrededor de un año. Cada vez que lo hemos entrevistado a su llegada hasta este Palacio de Justicia, ha reiterado su inocencia y ha explicado a los medios de comunicación que se trata de una artimaña supuestamente elaborada por el Ministerio Público para así evitar dar la cara también por otro tipo de actos que entiende el Ministerio Público no ha dado solución al pueblo de la Romana. Otro de los acusados en este caso son Juan Ángel Peña Taveras, alias El Gordito, Emmanuel Silvestre Sierra, alias Chuplú, Alexander Florián, Emanuel Nina Rosario, Alba Josefina Cruz Berroa, Edilis Reyedo Vázquez, Joan Manuel Jiménez, Víctor Manuel Centile, Kendry José Ramírez, Argenis Antonio Cedeño, Robelín Peña Guerrero, Junior González, Juan Tomás Richies y Juan Carlos Bernardo. Recordemos que esta es la quinta ocasión en que se conocerá medida de coerción, que inclusive ya también había sido aplazado en varias ocasiones e incluso se había recusado a la jueza encargada de este caso. Es una suplente de la Oficina de Atención Permanente de esta provincia de la Romana. Tan solo estamos esperando a que sean trasladados tanto los 14 presos preventivos que se encuentran en este Palacio de Justicia hacia la sala donde le conocerán coerción, como que se ha trasladado desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Romana Jesús Pascual Cabrera. Así que esta es la información. Más adelante les llevaríamos amplios detalles. Retorno contigo al estudio. Vamos con Rafael Lara, que está en vivo desde la calle y nos actualiza en noticias. Lara, buenos días. Del Ejército de la República Dominicana, donde en unos momentos se estará haciendo la presentación de la Fuerza Conjunta e Interagencial Cerco Fronterizo, en los cuales tanto el Ejército de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, estará haciendo la presentación de esta tarea conjunta, donde serán enviados una cantidad importante de efectivos del Ejército Nacional para reforzar la frontera con la frontera dominico-haitiana. Como pueden ustedes observar, ya los miembros del Ejército de la República Dominicana están formados aquí en este campamento 16 de agosto y listos para, luego de la presentación que se haga aquí en esta explanada encabezada por Stanislao Gonel, que es el jefe del Ejército de la República Dominicana, así como también el general de brigada Germán Fernández, inspector general del Ejército Dominicano, y también con la presencia del coronel Héctor Aquino González, comandante de la Fuerza Conjunta Interagencial Cerco Fronterizo. Estamos esperando ya que en unos minutos estaría aquí el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen, para dar inicio a lo que es esta presentación de la Fuerza Conjunta e Interagencial Cerco Fronterizo, donde, repetimos, serán enviados efectivos del Ejército de la República Dominicana para salvaguardar la seguridad en la frontera dominico-haitiana. Por el momento es toda la información que le podemos ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto para presentar otros detalles de lo que es esta actividad. Vuelvo contigo. Gracias, Rafael. La tercera fuerza conjunta que presentan los militares, hay una en Valverde, hay otra entre Baní y Asua, y ahora se llama esta Cerco Fronterizo. Eso va con la política migratoria y el aporte que hacen los militares. Adi, cuando despedíamos a Heuri en tiempo de cine,
Pensábamos que también los fines de semana son tiempo de ocio, son tiempo de recreación y de múltiples actividades. Yo tengo una agendada que es Exposivao, ahora en su versión número 31. Es el evento más grande, el magno evento del empresariado, del sector comercial de Santiago. Allí hay exhibiciones, allí hay espacio para los negocios, allí hay espacio para la diversión de 10 a 10, de 10 de la mañana a 10 de la noche, parte cultural, parte artística. Es probable que Santiago nos vea este fin de semana en Exposivao 2018. Ya me mandaron mi gafete, es un buen escenario para pasar un rato en familia y Exposivao cada año se la luce, dando un ambiente social y de negocios para la región, porque sin dudas es el perfecto y más esmerado escenario para hacer negocios presentado por la micro, mediana y grande empresa. Señores, gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, mañana es viernes y lamentable que no esté ahora mismo el señor Maquini aquí porque él celebra mucho. Viernes, inicio de fin de semana. Todos estos hombres vienen sin corbata los viernes haciendo exhibición de su aire bohemio. Gracias, buenos días. Buenas.